tengo cuando deje el tabaco y necesito un cigarrillo, pero desde luego ahora no tengo ningún síndrome de abstinencia. Lo único que añoro de la etapa anterior, aunque parezca mentira, es Doñana. Las tierras y las gentes. Decían, en Sanlúcar siempre nos hemos preguntado, en Sanlúcar de Barrameda, cuando viene Felipe González a Doñana, ¿fumigan de verdad para que no haya mosquitos? No, porque este año ha habido lo que usted no se puede imaginar, empujaban, eran aguilitas. Sí, 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 bueno, ya, a mí que me molestan muchísimo los mosquitos, muchísimo, me pican y me salen una roncha, una reacción alérgica. Pues mosquitos siempre, la gente de ahí me entenderá muy bien. En Malandar, pues los mosquitos se podían mandar a la plaza Sanlúcar y le traían a uno la plaza hecha, ¿no? Y en la parte de Marismillas siempre había mosquitos. En el resto de toda aquella inmensa extensión, cuando pasa el mes de junio, como saben, y se van secando las aguas y aumenta el calor, desaparecen los mosquitos. Muchos de mis paisanos pensaban que es que se fumigaba, ¿no? Pero no y se que fumigaba. Ahora, no, claro, es que solo desde el punto de vista de una comprensión muy simple, claro, la zona de protección del entorno de Doñana deben ser como 80.000 hectáreas. O sea, para fumigar aquello había que llevar a todas las Fuerzas Armadas dispuestas con aparatos de fumigación. No, nunca se me ha ocurrido que se fumigue, sería espantoso, ¿no? No tiene ninguna racionalidad. El problema es que este año, la ventaja es que este año ha llovido. Había agua. Y el lucio del membrillo no se ha secado. Y la madre de las marismas, si usted la viera. Eso es. ¿Hace mucho que no va por Doñana? No, estuve el último sábado de agosto, invitado allí por los guardas y por el personal y esto, a una cena, y estuve en Sanlúcar y salí a pescar. Fíjese una cosa, cuando uno no toca tanto poder como antes, ¿se nota en que le llaman menos por teléfono, en que puede ir al cine, en que puede leer un libro, esas cositas? Porque usted al cine, por ejemplo, no ha ido desde que eso ¿no? Digamos, es complicado, no es tan fácil, porque las respuestas a lo que usted me pregunta, unas son sí, otras son no. A mí me llaman mucho más por teléfono que antes. Y me dan mucha más ocupación o trabajo que antes. Porque todo el mundo piensa, ahora que tiene mucho más tiempo que antes, lo vamos a invitar a esto, a lo otro y tal. Eso por un lado. Por otro lado, el problema por ejemplo, del cine, que me gusta, siempre es un problema de pudor. Y por eso hace muchos años que no voy a una sala de cine, que es el pudor que le puede dar a uno de entrar con un cierto aparato de seguridad que puede molestar a los demás que están viendo el cine. Y leer, no debo decir que haya ganado tiempo, porque no he ganado ningún tiempo, ningún espacio más libre. Tengo más ocupación, quizás menos nivel de preocupación, pero más ocupación que antes. Y yo no le puedo echar nunca la culpa al poder de haber dejado de leer, porque siempre he leído. Siempre. ¿Por qué, si ustedes no están haciendo nada, están por delante de las encuestas? Bueno, primero porque no es verdad que no estemos haciendo nada. Y segundo, porque a veces la prudencia y la seriedad tienen mucha más rentabilidad que la agitación y la irresponsabilidad. Entonces yo creo que hay que salir de algunas trampas. Por ejemplo, esto de que los políticos seamos profesionalmente optimistas si estamos en el gobierno y profesionalmente pesimistas si estamos en la oposición, es bastante ridículo, ¿no? Entonces, si alguien llega al poder y dice, bueno, como he llegado al poder, salimos del cuaternario superior, que eran los otros, y ya estamos en el siglo XXI. Un poco de calma, un poco de calma. Ni antes era el cuaternario superior, ni ya es el siglo XXI. Es lo que es. Y cada proceso histórico-político avanza un tramo en la historia. Y nosotros hemos hecho avanzar un tramo, y yo lo defenderé siempre. Pero no voy a ser nunca profesionalmente pesimista. Parece absurdo, ¿no? Al contrario. ¿Y ese ambiente reinó la conversación que tuvo usted con Aznar el jueves? Salieron los dos, grandes abrazos. No, tú también. No, grandes abrazos no. Fue antes de empezar la conversación. Y fue un detalle de estos que suelen pasar, ¿no? Estábamos pues compareciendo ante la prensa para la fotografía, las cámaras de televisión, etc. Y se le ocurrió decir, no nos han dicho que nos demos la mano, pero alguien lo dirá. Bueno, y estábamos esperando allí, estaban terminando de hacerse las fotos, y cuando ya nos íbamos, alguien dice, ¿se pueden dar la mano? Y de eso es la risa, ¿no? Últimamente, cada vez que abre usted la boca pasa algo, sube el pan, hay movidas, le contestan, vuelve usted a contestar, sale que si no fue afortunado, sí, fue afortunado, no, usted
todos los políticos es curioso. En fin, ahora le voy a explicar cuál es mi estado de ánimo. Luchamos por ser el centro de la atención y del debate. A veces se dice incluso para lo malo. Pero digamos que esa es un poco parte de la tarea de un político. A mí me lo dan gratis. Cada vez que opino, y trato de opinar seriamente, no digo que no me equivoque, hago una propuesta seria para que se reflexione, pues salvo excepciones, que siempre las hay, pues no solo soy el centro del debate, sino que un poco de frustración me produce que haya respuestas frívolas sin analizar lo que se dice. Y todos, siempre o casi todo, gira en torno al mismo tema, que tiene 3 letras y que es el tema rey de la conversación política nacional. Si fue el GAL, si no fue el GAL, si aquello estuvo hecho, si no estuvo hecho. Eso a usted, de verdad, físicamente, ¿le ha quitado el sueño? No. El sueño físicamente en absoluto. A mí me ha preocupado la dinámica de errores que puede suponer desde el punto de vista de la propia construcción de nuestra democracia. Pero físicamente no me ha quitado el sueño, entre otras cosas. Ni es una pesadilla tampoco, sobre todo lo que queda por delante. Yo soy una persona con la conciencia tranquila de haber cumplido con mis deberes. Y eso me da la tranquilidad para saber que los fenómenos históricos se producen a veces fuera de lo que uno quiere o puede controlar, ¿no? Y esto yo creo que es un precio que los que nos dedicamos a esta tarea tenemos que saber asumir sin perder la calma y además sin cambiar de orientación en lo que creemos que es importante para defender los intereses del país. Hay un ciudadano secuestrado ahora mismo, que es un funcionario de prisiones. Hay ciudadanos en el País Vasco que están hablando de que comienza la cuenta atrás y que están amenazando, como amenazaron el fin de semana pasado a un líder del Partido Popular en el País Vasco. La de allí arriba es una sociedad descompuesta. Bueno, yo creo que no hay que confundir a la sociedad con grupos violentos. Se pueden cometer errores. Yo creo que de hecho en las últimas semanas algunos errores se han cometido. Y la verdad es que básicamente frente a esos errores la posición del gobierno de la nación es una posición acertada frente a los errores que en las últimas semanas se han cometido. Acertada desde el punto de vista de la interpretación de la ley, acertada desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, acertada en términos de seguridad y de tratamiento del terrorismo. Y esto lo digo con calma y con la serenidad suficiente, primero dándole apoyo al gobierno, que está haciendo bien esa tarea, afortunadamente cambiando sobre lo que decía antes, está haciendo bien esa tarea, y segundo, llamando a la reflexión a mis amigos desde hace muchos años del PNV, para que piensen si no han cometido algunos errores que probablemente cueste trabajo corregir. Y en relación con el secuestrado, con Ortega Lara, mire, los que hemos soportado y soportamos, porque estaba yo en el gobierno todavía cuando lo secuestraron, situaciones como esta, sabemos muy bien que desde el gobierno lo mejor es hacer lo posible, todo lo posible, y también callar lo más posible o ser lo más discreto posible. Pero es muy duro aguantar esa situación desde el gobierno. Entonces, ya le digo, creo que la posición del gobierno es una posición acertada en el tratamiento de este tema. ¿Y de los jueces no va a decir usted nada? ¿Por qué? No quiero más que mostrar mi respeto por la justicia y mi deseo de que con libertad y sin ningún tipo de presión acierten. Pero no echa usted en falta mayor contundencia en la acción judicial en casos como este, de amenazas flagrantes, de situaciones límite. Vamos a ver. La sociedad vasca es una sociedad muy pacífica y muy tolerante y muy solidaria como sociedad. Y esto no significa que no haya grupos violentos, minoritarios, que alteran la convivencia y que a veces alteran la racionalidad de la respuesta frente a esa violencia. Digo la racionalidad porque es difícil mantener la cabeza fría con la amenaza permanente, con el acoso permanente, con el que se encartela y presiona a un dirigente político. Es difícil mantener la cabeza fría.
Pero yo creo que tenemos que respetar seriamente a la mayoría de esa sociedad, la inmensa mayoría, que es una sociedad muy sana, muy activa, con mucha iniciativa. Imagínese lo que es trabajar desde el punto de vista empresarial en esa situación. Pero imagínese lo que es defender la seguridad y la libertad de todos en esa situación. El riesgo que la gente corre. Le contaré una anécdota para que se reflexione sobre todo. No quiero crear polémicas, nunca las quiero crear. Y sin embargo las creo inevitablemente. El día en que apareció la policía autónoma en el País Vasco, enmascarada, o sea, con la cara tapada, en acciones de lucha contra la violencia, en el mantenimiento del orden público, siendo yo presidente del gobierno, pues tuve algunos pensamientos, debo decir, como todos, contradictorios. El primero, les agradezco a los responsables del gobierno vasco que hayan tenido el valor de proteger a las fuerzas de seguridad que asumen el riesgo de que los reconozcan y que puedan ser víctimas de una acción violenta. Les agradezco ese gesto. Pensé primero. Segundo, pensé qué nos hubiera pasado a nosotros si nuestros guardias civiles, que son de todos, también del País Vasco, o nuestra policía, hubiera actuado en algún momento así. Seguramente nadie lo hubiera tolerado. Nadie. Hubiera sido un gran escándalo nacional. Sin embargo, era una medida acertada y necesaria. Tercer pensamiento que tuve. Cualquier ciudadano seguramente estará turbado, como lo estoy yo, turbado por el hecho, que es una buena decisión, repito, por el hecho de que quien defiende la seguridad, la libertad de los ciudadanos, se tenga que tapar la cara y el violento que lo amenaza lo haga a cara descubierta. Fíjese, déjeme que vaya a otra cosa, tampoco demasiado lejos. Si yo mañana, usted mañana viene con todos los papeles del CSIC, pero no los de ahora, todos los que hay en el CSIC, y me dice, échale un vistacito, ¿es tan grave, tan grave, tan grave? ¿Qué me pondrá? ¿Del nombre del que pone los micrófonos en Libia? De nuevo, sí, desde luego sería una catástrofe desde el punto de vista de la seguridad. Nuestro país quedaría realmente aislado de algo que es muy importante, que es la inteligencia para luchar contra la criminalidad y manifestaciones. Y eso es muy grave porque la criminalidad organizada no conoce fronteras, ni las del Pirineo, ni las del sur, ni las del este, ni las del oeste. Entonces, crearíamos una desconfianza tal en fuerzas en aparatos de seguridad y en servicios de inteligencia exterior que se abriría un agujero en la seguridad muy importante. Bueno, dicho esto, yo sé que las respuestas en televisión suelen ser respuestas rápidas, pero parece que esta es una entrevista más sosegada. Le diré algunas cosas. He hecho una propuesta seria, algunos se lo han tomado en serio. He dicho, miren, mi relación con los servicios de inteligencia está absolutamente toda documentada. Toda, sin una sola excepción. Como no quiero que me interpreten mal, ni los que estuvieron antes que yo, como presidentes de gobierno a los que respeto, ni el presidente actual al que respeto, he dicho, ¿por qué no hacemos que el funcionamiento de los servicios de inteligencia, que tratan de defender la seguridad del Estado con gran esfuerzo, sea asumido por el Estado y sus poderes de manera razonable? Por eso, ¿por qué no hacemos que la información que recibe el presidente del Ejecutivo la reciba también el presidente del Legislativo y la reciba también el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial? ¿Pero por qué no lo hizo usted cuando era presidente? Esto es, como entonces no se ha planteado el tema en esos términos, y no quiero que nadie piense que estoy poniéndole una carga al presidente del gobierno actual que yo no asumo, he dicho inmediatamente, y esa propuesta, por favor, la hago con efectos retroactivos desde el momento, desde el día en que yo asumí la presidencia. Como todo está documentado, pido que esa documentación pueda estar en manos del presidente del Supremo y en manos del presidente del Legislativo. Y así se acaban las interpretaciones que pudieran ser torcidas o las preguntas que pudieran tener una intencionalidad de decir, ¿y por qué no lo hizo usted? Pues mire usted, no lo hice porque no era entonces, digamos, necesario como ahora. Y cada vez me parece más necesario, porque quiero decirle que la seguridad del Estado
en una sociedad como la nuestra es un problema del Estado. Y el Estado no es el Ejecutivo solo. Esa es una desviación de lo que es el Estado. Es el legislativo y el judicial, pero tiene que tener garantías. Pero ¿no cree usted que es decir, es posible recuperar la imagen del CSIC o lo deshacemos y lo hacemos otra vez desde cero? Lo quemamos? Es muy posible. Es muy posible. Si la reflexión en nuestro país gana terreno y se serena y es seria, cuando se dice que el servicio de inteligencia tiene fallos, es verdad que tiene fallos. Y algunos fallos son fallos graves. Yo he conocido fallos tan graves como los nuestros en los servicios de inteligencia de los países más prestigiosos democráticamente del mundo. Por tanto, hay que corregir los fallos, pero hay que saber que los fallos se producen en todos los colectivos humanos. Pero fíjese, digo, si se serenase el análisis, pues llegaríamos a una conclusión tremenda. Nosotros hemos vivido el fallo más grave, por llamarle fallo, de los servicios de inteligencia, sin que nadie haya montado el escándalo que se monta por los fallos actuales. Y le voy a decir tan claramente que lo va a entender todo el mundo, el fallo que llevó al intento de golpe de Estado del 23 de febrero, que el presidente del gobierno, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, como mínimo debo decir que no supieron absolutamente nada de lo que se estaba preparando y había mucha gente preparándolo. Eso no es el fallo de un tipo que se lleva unos papeles y que traiciona al servicio, etc. No, no, no. Esto es un fallo, digamos, integral, total, por quedarme solo en ese nivel de análisis. Y quiero que lo comprendan los ciudadanos. Nunca hemos hecho un escándalo de eso. ¿Por qué? Porque nos preocupaba mucho más consolidar la democracia e ir construyendo el futuro, tratando de corregir fallos como ese. Y una vez más, no tengo más remedio que decir que el general Manglano, hombre con un gran prestigio internacional entre las democracias más sólidas, le ha prestado servicios a esta democracia que nuestra democracia se lo reconocerá. Ahora lo pasará muy mal, él o cualquiera, pero la democracia le reconocerá al general Manglano que le debemos, en buena medida, que no volviera a ocurrir nada como lo que tuvimos que vivir. ¿Tiene usted cuerpo de...? Yo creo que tampoco hay que abusar, porque, ya le digo, la reflexión que estoy haciendo, que la hago serenamente, apelando a la tranquilidad y a la racionalidad, que es una de las bases en las que se asienta un sistema de convivencia, seguramente será otra vez una reflexión polémica. El caso es que ha ido usted a Barcelona hace poco. Le han concedido el señor Maragall, su amigo y alcalde de Barcelona, la medalla de la ciudad a usted y al señor Pujol, por lo que han hecho los dos por la ciudad. Creo que a usted se lo confortó mucho porque es usted un admirador de aquella ciudad, le gusta mucho Barcelona, siempre lo ha confesado. Pues sí, hay que introducir algún matiz, porque es el Ayuntamiento de Barcelona el que toma la decisión, y el Ayuntamiento de Barcelona, como no podía ser de otra manera, es un ayuntamiento en el que están representadas todas las fuerzas políticas de Barcelona y de Cataluña. Por tanto, ese es el primer matiz. El segundo matiz es que, ya se lo dije a ellos, hombre, me hacen un reconocimiento como ese en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que aprecio y con la que tengo cierto vínculo afectivo. Me lo hacen por cumplir con mi obligación, que es ayudar en lo que me pidieron ayuda, seriamente, para que se pudieran realizar los Juegos Olímpicos y para que fueran un éxito de seguridad, de desarrollo de infraestructura, de modernización de la ciudad. Es decir, aprovechar también los Juegos Olímpicos, no solo para que fueran un éxito deportivo, sino para que fueran una buena plataforma de transformación de la ciudad y para darle, para darle a la ciudad un impulso definitivo hacia adelante. Y según eso, dígame, porque a nuestra Sevilla, indudablemente la Expo le ha servido también de mucho, muchas cosas. La medalla de Sevilla... No, mire, ¿no la ha hecho usted en farta en el cuello? No, por favor, no, en absoluto. Es mi ciudad, Sevilla, y allí he nacido y he vivido, y como es natural, marca toda mi vida ese sentimiento de pertenencia. Es mi ciudad, y tuvimos la oportunidad y el desafío no de hacer los Juegos Olímpicos, sino de hacer de celebrar un acontecimiento de una magnitud semejante y universal, como fue la Exposición Universal. La diferencia, digamos, en los Juegos Olímpicos, la colaboración
del gobierno central era muy importante, pero era la colaboración lo importante, y en Sevilla la Exposición Universal, digamos que la acción del gobierno de la nación era la decisiva y era importante la cooperación de las demás instituciones, de la Junta o del Ayuntamiento. Y se consiguió esa cooperación. Es decir, el esfuerzo en términos relativos del gobierno de la nación respecto de la Exposición Universal fue mucho mayor, pero por favor, con Sevilla como con Barcelona, lo que hice fue cumplir con mi obligación. No, se lo digo porque la semana pasada el señor Rojas Marcos estaba en este programa y nos hablaba de la juventud de él y de usted, juntos en su barrio, en Bellavista, se conocían. Él había tratado mucho con su padre. No exactamente, los matices tienen importancia. Yo vivía en Bellavista, el señor Rojas Marcos no. Pero iba a Bellavista. Sí, eso sí. Hacía tratos además con su padre, del que habló muy bien, con mucho cariño, por cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, habló con una amistad, con un cariño de Felipe González, que digo, bueno, sí, pero si os habéis estado dando en todas partes, hasta en el cielo de la boca, ¿no? Por eso digo que si fuera alcalde Rojas Marcos, igual le daba la medalla. Le reto, sí, bueno, no hablemos de eso, porque tuvo ocasión de hacerlo, no era alcalde cuando estaban celebrándose los acontecimientos, ¿no? Y después de celebrarse los acontecimientos, pero esto es igual, esto no tiene importancia. Pero cuando es tan fácil decir, los políticos se pelean entre ellos y se descalifican o se insultan, yo le ruego que me diga alguna declaración en la que yo haya descalificado. No es cuestión de poner palabras en su boca. Es que nunca lo hice. Es cuestión de tono y de mirada. Es decir, entre el señor Rojas Marcos y usted... Bueno, esto es como que funciona la química y la física, que oí el otro día. Yo lo de la química lo entiendo, pero lo de la física todavía estoy... Hombre, claro, pero quiero decir, la misión, el trabajo institucional de Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía, naturalmente es defender los intereses de Andalucía. Y tiene que cumplir con esa función, sin olvidar además que Andalucía tiene una proyección española y universal, dice su himno, por tanto, tiene esa grandeza espiritual de comprender que Andalucía tiene que ver con Extremadura y con Galicia. Y si es verdad el himno, con el mundo, ¿sabes? Sin perder esa universalidad. Pero en fin, digo, yo no tengo la responsabilidad de Manuel Chávez, por tanto, no solo con la cifra de Andalucía estaría conforme. Quiero saber la cifra de Andalucía y de Castilla-León. Digo de Castilla-León, digo de Extremadura, sería Ibarra, no, de Castilla-León. Y quiero saber la de Galicia. Y cuando sepamos la cifra, empezaremos a hacer valoraciones. Pero está bien. Si se dice que en Andalucía son 470.000 millones en los próximos 4 años, podemos sacar la cifra por acumulación. ¿Se va a tratar igual a Andalucía que a Castilla y León? Que está gobernada por el PP. Entonces yo analizo las competencias de Andalucía y de Castilla y León y saco lo que le corresponde a Castilla y León. Y espero que no discriminen a Castilla y León. ¿Entiende usted lo que digo, verdad? Porque si no, esta broma no va a haber quien la aguante. Y yo no digo que el sistema sea bueno o malo. Estoy en contra del sistema porque creo que hay errores de fondo. Pero ni siquiera quiero hacer esa aproximación. Digo que por favor me den, y lo he pedido muchas veces, un papel que es muy simple, un solo folio, que nosotros hemos presentado cada vez que hemos negociado la financiación autonómica, donde se pone el montante global de la financiación y por orden alfabético, Andalucía siempre la primera, por orden alfabético, cuánto le corresponde a cada cual. Entonces cada cual hace su cuenta y dice, este sistema de distribución es razonable, no es razonable, es justo o es injusto. Tanto se está cometiendo un error de fondo. Dígame que le pregunte por su partido. ¿Usted ha tenido la sensación en los últimos tiempos de ser una rémora para su partido? No. Yo asumo mi responsabilidad plenamente. Y en un momento determinado, hace 10 meses, cuando era oportuno, planteé en mi partido que todo liderazgo político, toda responsabilidad política, pues comporta, digamos, una carga positiva y una carga negativa. O sea, yo empleé una frase que naturalmente todo el mundo la emplea cada vez que se refiere a mí, ¿no? Durante cierto tiempo puedo ser una solución, en algún momento determinado puedo ser un problema. Acuérdense de la señora Thatcher en Gran Bretaña, ¿no? En un momento determinado consideraron que era un problema, ella nunca lo consideró. Bueno, pues yo quiero ser más razonable.
Y quiero pensar que si en algún momento soy un problema, como siempre he estado y estoy disponible, sería conveniente la sustitución. Y propuse la sustitución convencido de que sería buena cuando íbamos a preparar las nuevas elecciones generales. Y los compañeros me dijeron que no, todos. Era casi unánime, no digo unánime porque no es imaginable. Entonces nos quedamos solos Santés Mace, de Izquierda Socialista, y yo, defendiendo la posición de que era mejor cambiar la candidatura para las elecciones de marzo. Pasaron las elecciones de marzo, exactamente con el resultado conocido, y Santés Mace y yo, que no coincidimos en casi nada más, no estamos en el mismo partido y naturalmente compartimos el mismo proyecto, reconocimos que los otros tenían razón. Dicen que, como dicen que usted es bético, dice otras cosas, o que tiene cierta filia con los colores béticos, ¿a usted le sirve aquella filosofía del man que pierda, no? Es decir, a mí, desde luego. Desde luego. Claro, que la ha utilizado mucho en su vida. Sí, esa es una gran... yo creo que digamos que es la grandeza espiritual colectiva del Betis. ¿Sigue usted siendo bético? No, mire, yo nací al lado del campo del Betis. Yo no he ido a los campos de fútbol, en fin. Y tengo un cierto afecto por los colores, digamos, no ya de mi tierra, sino de mi barrio. Nací, me eduqué allí en el Colegio Claret, que está a 150 metros, a 200 metros del campo del Betis, en fin. Y entonces uno podía estar en el recreo y oír los gritos en el estadio, en fin. Tengo ese tipo de vínculos. Los políticos además inmediatamente tienen que decir, pero ya saben ustedes que los políticos no pueden tener preferencias y tal. Pues yo no tengo una preferencia de estas pasionales, pero esto de man que pierda me parece muy bien. Eso trasladado a la política, ¿qué significaría? Hombre, que uno no tiene vocación de perder, es obvio, y los béticos tienen una vocación de ganar tremenda. Pero siguen creyendo en sus ideas también cuando pierden. Fíjese usted, ¿qué le queda a usted de su barrio? Pues yo no sé si a su barrio va mucho o no va. Y si va, luego va de tapadillo, va muy poco. O a la Puebla, ¿no? Ahí tenía usted grandes amigos, Edelmiro Domínguez, ¿no? Ahí tenía usted a Pepe Matías, a Luis Bejarano. No. Hacía mucho tiempo que a muchos de ellos no los veo, a otros sí los he visto. Amigos de mi barrio en Bellavista los he visto incluso durante la época de la presidencia. Han venido a verme, pues, gente que trabaja en Uralita, que no sé qué, en fin. Algunos sí los he visto, pero muy... Le dio uno de baño de popularidad hace unos años, que fue lo que usted decía, el despliegue, porque claro, sí. Pero salir a la calle a charlar, a meter la nariz en las casas de los que eran sus amigos. Sí, eso creo que con un poco más de tiempo y de distancia lo podré recuperar. Por el momento he comprobado que todavía no lo puedo recuperar, porque digamos que me fui a Jaén a tomarme una tortilla con los compañeros en el campo. Es clave la tortilla en su vida. Después de las elecciones, clave, ya sabe usted que... Pero en fin, sabe que la invitación también se hace así. Pero en fin, tortilla con un poco de jamón, con un poco de aceitunas de la tierra y eso, ¿no? Y bueno, yo quería hacer eso. O sea, lo que quería era hacer eso. No solo hacer, ni siquiera fundamentalmente hacer un meeting, ¿no? Pero después no era posible todavía. Todavía, digamos, no hay el sosiego necesario en las relaciones interpersonales como para estarse 3 horas en el campo comiendo con los compañeros y con los amigos. Me da mucho punto, usted sabe que da mucho punto hablar de Felipe González y de Alfonso Guerra, eso es algo muy atractivo siempre. Ustedes son como Paul McCartney y John Lennon, que empezaron las desavenencias y se empezaron a devolver los rosarios y las cartas de amor y las fotografías. A mí que me gustan tanto los Beatles, debo decir que no he seguido mucho hasta ese punto la vida de ellos, ¿no? ¿Ustedes se han vuelto a devolver otra vez las fotografías y las cartas de amistad? No. Y espero, porque yo lo digo por mí, no quiero comprometer a Alfonso, ¿no? Espero además que los vínculos de amistad, que son vínculos afectivos, no desaparezcan. Pero es difícil mantener durante 20 y tantos años cooperación política, 30, mano a mano, amistad, etcétera. Eso es muy difícil, ¿no? No es tan difícil, no es tan difícil. Amistad sí, se puede y se debe mantener. Es decir, a mí me divertía mucho una frase de Adenauer, que no comparto, pero que realmente era divertida. Decía, bueno, en política uno tiene adversarios, enemigos políticos y compañeros de partido. Por cierto, que Bill Clinton cante Macarena, ¿a usted le da punto? No. A mí, incluso si fuéramos justos, a mí me parece muy bien, me parece muy bien. Porque ahora donde quiera que uno va, yo el otro día iba por Praga, en un seminario sobre construcción europea, y el coche que nos llevaba
tenía puesta o la radio o una cinta, no sé, y era Macarena lo que se oía. Y me parece muy bien. Ahora, en honor a la verdad, hay que decir que aquí el PP lo utilizó antes. El PP utilizó antes lo de Macarena. Sí. Ve usted. Fíjese, hay muchas cosas, muchas curiosidades que los ciudadanos tenemos sobre lo que se llaman los magnatarios, esa especie de flora y fauna del mundo, que entre ellos hablan en idiomas cruzados y que además nunca sabes en qué se están diciendo. Señor González, cuando usted bajaba de la escalera del avión y le esperaba Gorbachov, pongamos por caso, en la escalera, y se daban el apretón, usted le podía preguntar por el Betis si quiere, o él a usted, pero no se enteraba. Es decir, ¿cómo se rompe el hielo? ¿Qué se dicen? Bueno, depende mucho del carácter de cada persona, eso es evidente, lo cual pesa mucho en las relaciones políticas en contra de lo que se cree, y cada vez más en un mundo que es muy interdependiente, y por tanto que uno no enfrenta los problemas de su país solo, lo enfrenta con una política exterior, con unos vínculos, que a veces son vínculos personales y depende mucho del carácter. A mí no me ha gustado nunca, digamos que la diplomacia fría, ¿no? La diplomacia en la que el vínculo personal no exista, ¿no? Porque eso no permite profundizar en casi nada. Usted me pregunta por Gorbachov, que es un personaje históricamente decisivo para todos nosotros, es decir, para todo el mundo, no digo para nosotros los españoles, históricamente decisivo, que dio pasos fundamentales para cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo, independientemente de que ahora no pase del 1% de votos en Rusia. Con el que yo he mantenido conversaciones de las que conservo 300 folios. ¿Y va usted tomando nota? No, yo no. En fin. Eso como si hay un nota... Claro, o sea, y toma notas, ¿no? Pero en fin, ya sabe usted además que los políticos somos tan torpes que no podemos al mismo tiempo caminar y masticar chicle, ¿no? Pues bien, las conversaciones con Gorbachov son, desde todos los puntos de vista, para mí apasionantes. Y he compartido con él algunos momentos vitales. Despertar, que creo que sí, alguna curiosidad. En el momento en que le dieron, o intentaron darle un golpe de Estado, en agosto del 91, algunos nos movilizamos más que otros. Yo fui de los que me movilicé mucho para intentar ayudar a superar aquella situación y que el golpe de Estado no triunfara. Y hablé entonces pues con alguna gente, ¿no? Con Mitterrand o con el presidente George Bush, etc. Y algo organizamos, no todo el mundo con la misma pasión ni con las mismas ganas, porque algunos daban por hecho el golpe y renunciaron a pelear, ¿no? Pero bueno, fue un momento interesante. En política exterior, como ya es tan transparente todo se sabe. Y Gorbachov sabía lo que había pasado. Y cuando llegó aquí en noviembre, final de octubre, noviembre del 91, que celebramos la Conferencia de Madrid de Paz sobre Oriente Medio, se reunió aquí en Madrid con Bush, porque eran los dos copatrocinadores. Y ambos, como nosotros éramos los anfitriones, ambos hicieron la visita por separado, la visita al anfitrión. Y en aquel momento George Bush me dijo: tengo que decirte algo, me dicen, y toda la información parece buena, que esta es probablemente la última cumbre que voy a celebrar con Gorbachov. Esta de Madrid es la última cumbre. Y que no es una cuestión de meses, sino más bien de semanas. Le recuerdo a usted que estábamos a primeros de noviembre del 91. Sí, aquello fue en agosto. No, el golpe fue antes, en agosto. En agosto, sí. Pero la defenestración de Gorbachov fue en diciembre del 91. Es decir, fue un mes después, es decir, semanas, como decía Bush, 5 o 6 semanas después de la reunión en Madrid, y nunca más hubo una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos y el inexistente presidente de la Unión Soviética. O sea, que fue verdad lo que decía Bush. Pero quizás el interés no es solo esa información, sino que yo le dije en ese momento a Bush, dije: has estado 3 horas con Gorbachov ayer reunido, ¿se lo has dicho? Y él me miró muy serio y me dice: ¿cómo quieres que se le pueda decirlo? Lo tomas del brazo, como decía antes, ¿no? Te vas a una esquina y con un intérprete le dice: tengo esta información y quiero compartirla contigo por lo que sea. Tenemos ya no solo una relación de los dos poderes más grandes del mundo, sino una relación también personal. Dice: no, yo, ¿cómo voy a decir eso y tal? ¿Y me autorizas a que yo se lo diga? Si tú me autorizas, yo se lo digo. Bueno, si tú quieres decirlo, díselo y tal. Y a la mañana siguiente
vino Gorbachev, esto era la tarde, y a la mañana siguiente vino Gorbachev. Y lo primero que me dijo es, mira, quiero agradecerte cuando empezamos la conversación, lo que hiciste en agosto, porque sé lo que cada uno hizo, como se saben las cosas, te lo quiero agradecer expresamente y tal. Y bueno, no hablemos de esto, hablemos de algo que me parece más serio y que es de futuro. Esto ya ha pasado. Me dice Bush que las cosas están así. Bueno, no voy a hacer ninguna incidencia, la conversación fue muy amistosa y, como comprenderá usted, muy apasionante, porque era el preludio de la caída de la Unión Soviética para siempre. Que fue el último en caer de todo el bloque, curiosamente. ¿Usted veía venir aquella caída? Porque a usted le coge de jefe de gobierno cuando No, nadie la vio venir. Vamos a ver, los políticos nos damos, como es natural, muchísima más, digo, como es natural, como todos los seres humanos, mucha más importancia de la que tenemos. Tenemos la que tenemos. Desde fuera se nos menosprecia. Incluso ahora lo que se trata es de arrasar con lo que puede ser el papel de los políticos en defensa de los intereses generales de la sociedad. Pero los políticos tendemos, como todos los seres humanos, a ser vanidosos y a creer que somos los protagonistas de la historia. Y a mí, de lo que he vivido en estos años, que han sido acontecimientos muy apasionantes, sin duda, que han cambiado el curso de la historia de España, de Europa y del mundo. Y he vivido con los principales protagonistas, digamos, mundiales en la política. Pero los acontecimientos realmente importantes van muchas veces por delante de los políticos o al margen de los políticos. Y a mí me impresionó particularmente ver con picos, palas y martillos a los alemanes orientales querer salir del paraíso, viendo el muro. Pero Kohl, canciller de Alemania, venía de un viaje internacional. Yo también, pero bueno, a mí me cogía más lejos. O sea, Kohl no podía imaginar que el protagonismo de ese acontecimiento que ha cambiado la historia de Europa y del mundo, simbólicamente la caída del muro de Berlín, fue como el de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa. Lo hicieron la gente. Los políticos, bueno, cada uno con su actitud, digamos que nos enganchamos después al acontecimiento, tratamos de encauzarlo, de darle sentido, etc. Pero todos, y lo hicieron los ciudadanos, me dijeron, hasta aquí llegó la historia. Hasta aquí llegó la historia, vamos a cambiarla. Es curioso, usted habla de Bush y me consta además que entre el señor Bush y usted hay una corriente de afecto mutua y por otra parte se han tratado durante muchos años. Sin embargo, hubo dos conversaciones claves con el presidente Reagan. Sí, varias de ellas, ¿no? Varias. Yo le pregunto algo técnico que no acabamos de entender los ciudadanos. Usted y Reagan se ponen frente a frente a hablar y aquí hay un nota que le va traduciendo lo que dice el señor Reagan. ¿Ahí no hay despiste? ¿No hay ni una sola fisura? Pues ¿Hay confianza a la hora de hablar? Procuramos que no haya despiste. Javier María hizo un libro sensacional, una novela, denunciando que era una bonita ficción, cómo un intérprete podía manipular las relaciones entre dos países y cambiar pues, el curso de los acontecimientos. Pero vamos, normalmente, como es natural, la gente que trabaja en esto es gente altamente especializada, que además conoce profundamente a la persona a la que está sirviendo, normalmente digo, no es que siempre sea así, a la persona a la que está sirviendo de intérprete, de tal manera que yo algunas veces, como me ocurre ahora, ¿no? Algunas veces, después de diversas conversaciones, a veces tiene uno la tentación, no digo que no haya pasado, yo no lo he hecho, pero yo lo he visto que alguien lo ha hecho, algunas veces tiene uno la tentación de decirle al intérprete, pon la cara A del disco. Pues ya se lo sabe y suéltelo entero. Entonces, a veces he visto que un chino ha dado una respuesta de medio minuto y un intérprete ha estado hablando un cuarto de hora. Y digo, no puede ser que la lengua de la interpretación sea tan larga y tan concisa la otra, ¿no? Por ejemplo, cuando Carmen Romero, que estuvo en este programa, nos contaba, y usted la conoce bien, nos contaba lo que ustedes habían hecho cuando era usted jefe de gobierno. Y tengo entendido que había una norma según la cual al emperador japonés no se le podía mirar a la cara cuando se le hablaba o algo parecido, lo cual quiere decir, bueno, pues usted, que lo más chino que había visto en su vida en Bellavista era el del Domum,
cuando llega a Hirohito, y esa cosa cómo se hace, ¿usted cómo las hace? Es decir, ¿realmente le miró a la cara o no le miró? ¿Había cachondeíto en eso? Bueno, el protocolo es muy importante porque nos arregla un montón de problemas que si no estaríamos siempre dando tropezones, ¿no? Pero no tan importante como para que uno pierda absolutamente su manera de ser y pierda su personalidad. Con el emperador de Japón la relación es complicadísima, ¿no? Yo he conocido a grandes empresarios japoneses, de estos que nos asustan a todos por su inmenso poder, que jamás han visto al emperador. Y yo he estado con él alguna vez, con el anterior y con el actual, ¿no? Por tanto, es verdad que el emperador en Japón, la primera vez que el pueblo japonés oyó la voz de su emperador fue cuando se rindió, sí, cuando declaró que Japón se rendía en la última guerra mundial. O sea que es verdad que es complicado. Pero mire, hombre, el protocolo de Helmut Kohl, le dijo a Manuel Fraga hace un año y 3 meses, cuando venía a la cumbre Helmut Kohl a Santiago, y él había preparado, bien visto además, una cena en un restaurante de Santiago magnífico, donde fundamentalmente ponen pescado y marisco y eso, que el canciller no comía marisco y le gustaba. Y cuando yo llegué, antes que Kohl, Fraga me decía, oye, que me están diciendo que no sé cuánto y tal. Digo, no hagas mucho caso de esto. Si eres seguro que el canciller, lo que le pongan en ese restaurante, seguro que le gusta. Y naturalmente pusieron percebes y no cabían en la fuente los que se comió. Natural, ¿no? Por tanto, el protocolo, bueno, pues con el emperador de Japón, hombre, con límites pasa lo mismo. Es muy impresionante, de todas maneras, porque es una figura a mucha distancia, pretendidamente a mucha distancia de todos, y nada que ver con lo que es la realeza en España, que mantiene la dignidad y la comunicación al mismo tiempo próxima a los ciudadanos y la simpatía, ¿no? Pero en fin, ya que cita a Carmen Romero rompió totalmente ese protocolo, probablemente porque era imposible sostenerlo. Y cuando el emperador le preguntaba, le respondía, y cuando le respondía, pues ella le preguntaba algo, cosa que no se debe hacer jamás. No hay que preguntarle nunca nada. Nunca. Solo hay que responder a lo que pregunta. Y mientras no pregunte, estar callado. Esa es la regla. Pero claro, se crea una situación humanamente violentísima y complicadísima, y los que no tenemos mucho entrenamiento para eso, pues solemos romperlo. A mí 2 o 3 cosas de esas espectaculares de protocolo me han pasado. Desde luego, en esa visita, lo que más me impresionó fue, digamos, la concisión del discurso del emperador, que me pareció un hallazgo, una joya. Dijo, bien chimpó, y adiós. No, acabamos el almuerzo, levantó la copa, se fueron callando todo el mundo en torno a la mesa, y cuando todo el mundo se había callado, se acercó la copa a la boca, la dejó en la mesa, y ahí se acabó el discurso. De todos, mantiene usted física y química, cuántica. Física, no lo sé. Pero mantiene no sé una relación cuántica, me atrevería a decir yo, con el canciller Helmut Kohl, al que usted le cocina, él le cocina a usted. Es decir, han llegado ustedes a ser, dicen, amigos, curiosamente sin hablar el mismo idioma, porque usted de inglés está cortito, y él de español está cortito, y usted de alemán también, es decir, que ahí tienen que... No, debo decir que el reducto lingüístico de Helmut Kohl, que es muy buen amigo, realmente muy buen amigo, es un reducto aún más estrecho que el mío, porque él no habla francés y no habla inglés y solo habla alemán. Pero bueno, quiere decir que efectivamente, ciertamente hay una relación de vente a matar las cañas, que con el pato vamos a hacer una... Bueno, el otro día en el pato vi una fotografía de Helmut Kohl. Es decir, de amiguetes. Sí, es una personalidad muy desconocida como personalidad. Yo una vez le hice un brindis en un cumpleaños que su secretario se acercó, estábamos como 50 personas en una mesa en Bonn, entre los que estaban pues desde Henry Kissinger a no sé cuánto, hablando sobre construcción europea, algunos de los países del este y tal. Y era el cumpleaños de Helmut Kohl, y su secretario general pues, se acercó a mí y me dijo, han preparado una tarta y el canciller me dice que por favor hagas el brindis. Con lo cual me metió en un compromiso, porque no me habían avisado más que en ese momento. Pero como ocurre siempre si lo meten a uno, si lo ponen en un brete, ¿no? Si lo ponen en un compromiso así, pues dije lo que de verdad era el sentimiento que me inspiraba. Y en lugar de salir por el típico registro de gran político y no sé cuánto y no sé qué, pues dije lo que pensaba del ser humano Helmut Kohl que tenía enfrente en la mesa, ¿no? Y era un hombre, y es un hombre que tiene profundo sentido de la familia,
profundo sentido de la historia y un profundo sentido de la amistad. Y es un gran sentimental. ¿La señora Thatcher tiene aje? Yo me he llevado bien con ella, me he peleado todo el tiempo con una cordialidad a prueba de bomba. Pero de explicarse chistes y eso cortito. Decir, yo le expliqué ¿de bromitas? ¿Sí? Yo le expliqué, debo decir, dos en mi vida. Uno, cuando estábamos desesperados intentando entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Europea entonces, en el proceso de negociación. Y quizás es una historia que merezca la pena. Las dos pueden tener cierto interés. Pero la segunda es menos significativa, porque le conté un chiste a ella y a Reagan en una reunión de la Alianza, el segundo, porque estaban disparatando con los temas militares, y le conté un típico chiste de operaciones militares en Lepe. Y eso. Pero a la señora Thatcher me la encontré en uno de los, no sé, 1500 funerales que se hicieron en la Unión Soviética en la mitad de los 80, ¿no? Y Alfonso Guerra decía que había que fijarse en el segundo que llevaba el féretro, porque era el que iba a mandar, ¿no? Era el siguiente, ¿no? Bueno, pues cuando había funerales a cada rato y tuvieron que nombrar a uno en el Comité Central para organizar funerales y esta historia, ¿no? Después, en uno de esos funerales, que debió ser unos meses antes de acabar nuestro proceso de negociación, por tanto sería el del 85, quizás el último, el penúltimo, coincidimos como otros líderes europeos allí. Y entonces aproveché la situación para reunirme con Margaret Thatcher en la embajada británica en Moscú, no en la embajada como estamos reunidos aquí. Todavía en aquellos tiempos, aquello era la Unión Soviética, la Guerra Fría, la desconfianza histórica. Entonces nos reunimos dentro de la embajada en un cajón de madera que parecía como los antiguos frigoríficos, completamente aislado y súper controlado para que no hubiera sistemas de escucha, aunque fuéramos a hablar de un tema como el de la negociación europea. Digamos que era la sala de seguridad para mantener la conversación. Y yo me empeñaba en explicarle las dificultades que teníamos en la negociación. Era con la Comisión Europea, pero además había que tocar a los distintos jefes de gobierno para que se superaran algunos obstáculos, ¿no? Por no hacerlo muy largo, ella no me confesó, dice, claro, usted me habla de sus problemas agrícolas o de sus problemas pesqueros, y comprenderá usted que yo no llevo ese dossier, en fin, no los entiendo, no estoy al tanto de estos problemas y tal. Y bueno, como yo veía que no me entendía, digo, pues mire usted, la economía española, eso lo va a entender usted, es más débil que la economía europea. Entramos en Europa, ya sabemos que no es Europa la que entra en España, somos los que tenemos que aceptar las reglas de los europeos porque nos conviene. Pero hombre, tengan ustedes en cuenta nuestras circunstancias. Y dice, sí, yo puedo comprender sus dificultades. Digo, no, se lo voy a contar de una vez. Nosotros somos una economía con las piernas quebradas. Y vamos en el carrito con las piernas quebradas, como el que fue a Lourdes, y somos creyentes, a ver si la Virgen le arreglaba el problema de las piernas y podía caminar. Pero tuvo la desgracia, le decía, una cosa tan conocida en Andalucía, de caerse por una cuesta, y cuando iba por la cuesta decía, por lo menos que me quede como estoy. Digo, pues yo les estoy diciendo a ustedes, por lo menos déjennos como estamos. Esta es la situación de la negociación, le dije entonces, presionando mucho, ¿no? Naturalmente se hartó de reír y me dijo, ahora lo entiendo perfectamente. Y le voy a decir algo si quiere tomarlo como un consejo, y me sirvió mucho, debo decir. Con la Comunidad Europea hay dos negociaciones. Una para entrar y otra cuando se está dentro. Sepa usted que usted no se va a librar ni de la primera ni de la segunda. Así que las cosas que tenga que aceptar ahora y que no le gustan, porque la negociación es siempre desequilibrada, 10 por un lado sumando intereses y otro por otro queriendo entrar, no los otros queriendo salir, sino uno queriéndole dar una patada a la puerta y sentarse en la mesa, pues es desequilibrada y después la tendrá usted que renegociar. Y fue absolutamente cierto. Exacto. Tres cuestiones muy breves. Cuando llama a un presidente norteamericano por teléfono, ¿llama en horario suyo o de aquí? Es decir, y sobre todo, ¿usted con quién habla? ¿Con el presidente o con un intérprete? Sí, oigo al presidente y al intérprete. Esto de la técnica es... yo que tengo el doble analfabetismo funcional, que usted antes apuntaba una parte de él, que es no saber inglés, y el otro analfabetismo funcional, que es saber poco de ordenadores. No, eso está resuelto, claro. Uno está oyendo directamente al interlocutor y a la vez el intérprete, o inmediatamente después el intérprete, te dice en tu lengua. Pues lo de los horarios es complicado. En Europa lo tenemos más fácil, pero cuando habla uno con América, pues depende de las circunstancias. Depende. Yo a veces he tenido llamadas
pues a las 2 de la madrugada, crisis del Golfo, por ejemplo, pero lo normal es que, bueno, un cierto asesoramiento tenemos para que alguien nos advierta, no llames ahora que son las 3 de la mañana. Entonces, sí he hablado muchas veces, por ejemplo, con Bush, muchas veces los sábados, durante meses en la crisis del Golfo, y siempre para él a las 7 de la mañana y para mí pues a las 12:30 o la 1, a la hora correspondiente. Si usted saliera de Nazareno en una cofradía, cosa harto improbable, aunque desde luego usted le iría muy bien porque no lo conocería nadie, daría un paseíto muy agradable. ¿Usted saldría en el silencio, en el gran poder o en las 3 caídas? Ahí la verdad es que me mete usted en una complicación extraordinaria porque, aunque sé que es una parábola lo que usted pretende, quizás saldría en el silencio. Tiene uno tanto que hablar que callarse un ratito estaría bien. Y el que usted sea presidente del gobierno antes del año 2001 es otra odisea del espacio. Mire, cuando era presidente del gobierno hasta hace unos meses, defendía durante muchos años el valor de la estabilidad política como un valor importante para la consolidación del sistema y para el desarrollo de las políticas. Entonces, claro, todo el mundo lo interpretaba, y desde luego la oposición diciendo, se aferra al sillón. Bueno, pues ahora que estoy en la oposición y que no tengo que aferrarme a ningún sillón, lo que quiero decir es que la estabilidad política es un valor muy importante. Por tanto, agotemos los periodos de legislatura. Respetemos las decisiones de los ciudadanos en las urnas. Y que incluso cuando que algunos se han arrepentido y que hoy no nos pongamos nerviosos. Que eso no cambia la legitimidad de un gobierno. Entonces, ahora que tengo la oportunidad en la oposición, quiero decirle a los ciudadanos que la estabilidad es muy importante y que hay que respetar a los gobiernos. Señor González, sinceramente, ¿tiene usted la sensación de que lo más duro está por venir o no? En absoluto. Lo más duro desde el punto... Pues, si no hacemos barbaridades, claro. Desde el punto personal, el aspecto... no, desde el... perdón, desde el punto de vista personal. Yo creía que estábamos hablando del país. Sí, pero ahora hemos cambiado. Ahora solo le cambió. Sí, pero en fin, debo decir, España está bien. España está bien. Es decir, si uno mira 20 años atrás, pues España está muy bien. ¿Eso quiere decir que no haya problemas? Claro que hay problemas. Y hay desafíos muy grandes por delante. Desde el punto de vista personal, yo creo que yo he hecho una vida, digamos, complicada, difícil, apasionante desde todos los puntos de vista. He tenido más confianza de mis conciudadanos que ha tenido nunca un líder político en el país desde el siglo XIX. Nunca. Tengo un enorme agradecimiento a los ciudadanos y además una absoluta voluntad, esté donde esté, de luchar por las ideas en las que creo. Nadie me va a apartar de ese camino. Lo que hay por delante es lo difícil en relación con lo que había por detrás. No, mire, le voy a recordar una cosa. Cuando veo a los jóvenes ahora, les digo, lo que ustedes tienen por delante es más difícil que lo que teníamos nosotros de jóvenes, pero menos arriesgado. Lo que nosotros teníamos era más sencillo, pero el riesgo era mayor. Señor González, muchas gracias. De nada.